Capítulo 53. La luz del día no hizo nada para calentar el frío dentro de ella, no lo permitiría. Debajo de ella, los comerciantes, los trabajadores y otros no combatientes se movían en su trabajo. Aunque parecieron notar la extraña falta de personal de Gote y 13. Estaba bien, fuera lo que estaba pasando en la esfera política, Yamamoto estaba cubriendo a su gente, bueno, excepto a ella. Pero ese era el precio que tenía que pagar, si no por ella, por Renji o quizás por uno de los Wizards. Y si uno de ellos se fue, el resto también. Con ella, las pérdidas potenciales seguían ahí, en forma de Renji-o, en un día realmente malo, su hermano. Aunque eso lo iba a destrozar, no, tenía que dejar de pensar y seguir adelante. Sus objetivos se acercaban, 6 miembros de la Guardia de la Muerte. Vestido con el equipo de batalla completo, renunciando a la túnica negra por camisas y pantalones negros ceñidos, cubierto por un chaleco que tenía que ser una especie de armadura. Zapatos con puntas de punta para patear, un cinturón del que estaba enfundado su zanpakuto y la máscara de calavera en sus rostros. No se podían ver ojos, solo un brillo rojo. La gente se apresuró a apartarse de su camino, vio como uno pateaba a un hombre mayor que no había sido lo suficientemente rápido, la bota se enrojeció, el anciano golpeó el costado de un edificio con un crujido repugnante. Eso la iba a enojar, cuando dejó ir el frío, todo lo que hizo en este momento fue endurecer su resolución. Ella nota que los comandos estaban en silencio dentro de su alma. Quizás sintieron su determinación, su voluntad de hacer esto. Observó a la Guardia de la Muerte, esperando hasta que estuvieran en el lugar correcto. Uno de ellos miró hacia arriba, pero su mirada se movió sobre ella y negó con la cabeza. Se movieron por debajo de la torre de vigilancia vacía y fue solo entonces cuando Rukia se puso de pie. XXX. La Guardia de la Muerte no tenía nombres cuando se pusieron la máscara, tenías una letra y un número. Así era como tenías que pensar en ti mismo. Así es como te enseñaron, cuando se colocó la máscara, eras parte de un todo mayor. Fuiste parte de la última defensa de la sociedad de almas contra el enemigo interno. A menos que te hayas ganado tu nombre, eras las células sin rostro que actuaban como el sistema inmunológico. G-14 entendió que era nuevo para el grupo, se hizo su entrenamiento y su primera misión una simple escolta. No sabía ni le importaba a qué escoltaban. No era su trabajo saberlo, él, no, se reprendió G-14. Había escuchado que estaban moviendo algún tipo de arma. Pero no sabía más que eso. No podía evitar la sensación de que lo estaban observando, lo cual era solo sentido común. Otros 4 G-12, 13, 15 y 16 los seguían, escondidos y atentos a los problemas. Pero sintió algo frío, una picazón que no desaparecía. El líder de escuadrón G-1 no pareció encontrar nada malo y G-14 no tenía ningún deseo de estar en el extremo receptor de su ira. Ese anciano había estado al final de su mera molestia, seguir matando a un civil sin órdenes era desagradable. Así que G-14 supuso que G-1 tenía órdenes que el resto de ellos no conocía. Entraron a la sombra de una atalaya vacía, aparentemente sin tripulación a instancias de sus comandantes, una demostración de fuerza para el Gote y 13. La picazón se hizo más insistente, G-14 hizo una mueca al reconocer su zanpakuto, ni siquiera sabía el nombre todavía. Pero ahora era el peor momento para el contacto, lo rechaza con su mente. Joder, estaba perdiendo el enfoque, lo estaba con la máscara puesta. Sentía una picazón tan fuerte que la cabeza se echó hacia atrás y vio lo que su zanpakuto había estado tratando de advertirle. La figura cayó como la sombra de una bailarina, graciosa, encantadora y absolutamente letal. En sus manos había un zanpakuto que le resultaba familiar, aunque no podía colocar la hoja. Su longitud era promedio para el tamaño de la persona que la sostenía. Su color era azul celeste, la empuñadura, el acero, todo, la única diferencia era la cinta de fuego azul celeste que se arrastraba detrás de la empuñadura. G-1 miró hacia arriba y la mitad inferior de la figura estalló en fuego y se movió. Movida más rápido de lo que G-14 había visto nunca, la espada dejó una delgada hoja de fuego tan larga y delgada como la hoja. El color azul era de alguna manera sensual y violento al mismo tiempo. La cabeza de G-1 cayó de sus hombros estrepitosamente contra el camino de piedra. G-14 pudo ver bien a su atacante incluso cuando él y su sacaron sus espadas. El atacante era claramente femenino, el atuendo ceñido hasta las curvas modestas claramente definidas. Tenía una capucha sobre la cabeza, las sombras parecían absorber luz. G-14 sintió un destello de reconocimiento que no pudieron ubicar.
Ella golpeó su mano contra el suelo con las palabras de un Kido que terminaron en una avalancha de niebla que se extendía desde el atacante. G-14 conocía ese Kido y, por lo tanto, sabía la cantidad de energía que se necesitaba para cubrir casi una cuarta parte de un distrito en medio de una densa niebla. No auguraba nada bueno para ninguno de ellos. Hubo un destello azul en la niebla, un grito de dolor, un grito de batalla, otro sonido cortante. La mitad superior del G-61 casi lo derriba y tardó un segundo en retroceder antes de que recuperara el equilibrio. G-14 miró a su alrededor y no encontró nada, no escuchó nada. Había al menos otros dos con él y los 4 vigilantes ocultos. Saltó usando las partículas espirituales en el aire para volar, dejando la niebla que alcanzó varios cientos de pies en el aire. Buscó con su mente y sus ojos, y vio a 2 de los observadores ocultos muertos, su sangre goteando de los techos en los que habían estado escondidos. En cualquier otro momento, esto habría tenido al Gote y 13 pululando, pero no hoy. Lo que G-14 pensó que era la razón por la que sucedió. No había mucho tiempo y G-14 tenía una misión y deshacerse de esta niebla parecía ser el único camino que tenía. Soltó su Zanpakuto, enfocando su poder en él, dejándolo levitar en el aire. Golpeó ligeramente el golpe y la hoja comenzó a girar como un abanico. Continuó concentrando su poder en el arma. A-258, gruñó G-14, Tenran. Hubo un destello de luz cuando algo se estrelló contra su pecho. En el momento en que hizo contacto, otros 5 rayos de luz se estrellaron contra él, paralizándolo y cayó, volvió a caer en la niebla, rebotó en el suelo lo suficientemente fuerte como para romper algo. El grito de dolor fue imposible de reprimir cuando se le rompieron las costillas. Cuando pudo ver de nuevo, estaba mirando dentro de la máscara vacía del G-23 y se le ocurrió que solo podía sentir 2 almas vivas, la suya y la que estaba detrás de él. G-14 nunca la vio venir, apenas sintió el corte que separó su cabeza de su cuerpo y todo se quedó en silencio. XXX. Rukia dejó que su Zanpakuto volviera a su estado de sellado. La pasión, la ira que la había inundado se desvaneció. Se sentía tan mal haber disfrutado eso, no había sido una pelea, ni en lo más mínimo, y los mató a todos por la sencilla razón de que necesitaba tanto tiempo como fuera posible. Pero durante el momento, el vals de la batalla, se había sentido más eufórica que cualquier pelea en la que hubiera estado, a lo largo de toda su vida. Fue un marcado contraste con el frío de los bailes normales de Shirayuki. Y todavía estaba tan enojada con ese anciano que enmascaraba la necesidad de vomitar de horror por sus asesinatos. Los comandos también ayudaron, impulsándola, manteniéndola concentrada cuando era necesario. Con un gesto, Rukia despejó un orbe de espacio alrededor del ataúd. Puso una mano sobre él y empujó suavemente, la tapa se abrió y Rukia miró la forma inconsciente de Masaki Kurosaki. No, susurró, ¿por qué? Yamamoto miró fijamente el fuego mientras el horror de lo que acababa de escuchar se instalaba. Es un método que puede funcionar. Encuentra una debilidad y explótala. El anciano parecía más viejo que nunca. Intentamos detenerlos, llevarla rápidamente a la rueda de la reencarnación. Pero no fuimos lo suficientemente rápidos, pudieron capturarla antes de que se completara. Pero eso destruiría el alma. La mayoría lo haría, pero su alma, como la de su hijo, es fuerte, más fuerte de lo que creemos. Sin embargo, arrancar su alma del ciclo la dañó y, al final, fue una bendición. Rukia se quedó mirando al hombre. Tuvieron que gastar una gran cantidad de tiempo y recursos para restaurarla y eso nos dio tiempo. Tiempo para planificar, tiempo para prepararte. Rukia se sintió enferma hasta la médula. ¿Quieren convertirla en una bomba viviente? El más poderoso que podría ser manejado, el gatillo sería el toque de su hijo. El capitán se encogió de hombros. Lo que creo que habría sucedido y lo que los pocos con los que he hablado están de acuerdo es que Kurosaki y su padre sobrevivirían, sus hermanas probablemente serían víctimas, así como un número decente de mortales en su ciudad. El fuego parpadeó. Luego agarraría a todos los aliados que pudiera mendigar, pedir prestado y robar. Y vendría por nuestras gargantas, esto, además de aquellos entre nuestro número que lo apoyarían. 1. Rukia leyó el informe que Nemu le había dado, detallando de manera fría y clínica el estado actual de Masaki Kurosaki. Con la intervención de Aura, el cuerpo del sujeto alfa ha sido reconstruido en la medida en que puede sostenerse por sí mismo. Sin embargo, el cuerpo tiene una apariencia diferente a la registrada.
Aura sostiene que como no tenía todo el cuerpo para trabajar, deberíamos estar agradecidos de que ella acompañó este milagro en absoluto. No había fotos, así que Rukia no sabía qué significaba eso en términos reales, ni había oído hablar de un Shinigami llamado Aura. Pero, de nuevo, la guardia de la muerte era buena para mantener oculto cualquier rango alto. El sujeto alfa está consciente y muestra cierta angustia en cuanto al estado de su cuerpo físico y confusión en cuanto a su confinamiento actual en el sitio D. El sujeto alfa se niega a cooperar con el personal del sitio alegando que siente nuestra malicia. Solicitud de pruebas adicionales para determinar sus habilidades. Solicitud rechazada por el director del sitio. Solo necesitamos que se mantenga estable e incluso eso es solo por el corto tiempo requerido para el cumplimiento de la tarea. Recomendación para sedar al sujeto alfa seguido de un coma forzado de Kido cuando la estabilidad esté asegurada. Solicitud concedida. Estabilidad 100%. Se prepararon recursos externos. Inicio de la operación. XXX. Rukia miró a la mujer, había visto sus fotos y póster, lo que parecía ahora era diferente, una mujer más pequeña, más joven. ¿Era esto lo que Aura había querido decir cuando pudieron reconstruir su cuerpo? Parecía de la edad de Ichigo, su cuerpo era sorprendentemente normal. Lo que le dijo que habían estado evitando deliberadamente que su cuerpo se atrofiara. La tenían con una sencilla y fina bata blanca como la que se puede encontrar en cualquier número de instalaciones médicas. Su cabello había crecido largo y claramente no había sido cuidado. Casi podía oler las capas de Kido manteniéndola inconsciente. Aunque se estaban deshaciendo rápidamente, lo cual era normal cuando se usaba en alguien con mucho poder espiritual. Era extraño que, dado lo que estaba sintiendo de la mujer, el Gote y 13 no la hubiera reclutado. Rukia metió la mano en su mochila y sacó una pequeña piedra preciosa negra y la colocó sobre Masaki. La cosa estaba basada en algo que el arrancar de Aizen había usado. Algún tipo de cosa que selló al objetivo en otra dimensión. Lo que estaba usando selló a alguien dentro de la gema, o más bien una dimensión contenida por la gema. Al igual que lo que llevaba puesto, resultaba prohibitivamente caro y consumía mucho tiempo. A Rukia le habían dicho que la suya era la única, aunque lo dudaba. Una característica incorporada en la gema era que, al romperla, se liberaba lo que contenía. Aparentemente, también era frágil por dentro, lo cual estaba bien. Rukia no estaba aquí para ser una prisionera, vio como el espacio se doblaba alrededor de la mujer y atrapó la gema mientras su cuerpo desaparecía. Era hora de, sus sentidos le advirtieron y desapareció, un solo paso flash la movió desde el suelo hasta la cima de la torre. Debajo de ella, vio un rayo de luz forzada que atravesaba su cierre de niebla, iluminación blanca, murmuró. ¿Se había perdido uno? Busca, Suredo B, tejedor de hilos. Un guardia de la muerte salió disparado de la niebla, su zanpakuto tomando la forma de una empuñadura de espada con un puño grueso y brillante de poder espiritual que se parecía vagamente a un hilo. Se extendió hacia ella y ella dio un salto hacia arriba y hacia atrás mientras se retorcía y se estrellaba contra la torre de vigilancia, suturándose al edificio con 3 puntadas cegadoras y rápidas. El hombre que sostenía la empuñadura fue tirado hacia adelante cuando la longitud del hilo se redujo rápidamente y lo arrojó como una onda más allá de la torre y directamente hacia ella. El hombre dio la vuelta y dejó escapar un grito de esfuerzo y rasgó una tonelada de piedra, madera y cerámica del poder del reloj y el hilo se partió, arrojándolo hacia ella. En lugar de esquivar, Rukia se retiró, dejando que los escombros se arquearan y se quedaran cortos. El hilo azul surgió después de que ella se retorciera en un patrón en espiral alrededor de su cuerpo. Rukia usó el paso flash un latido antes de que se cerrara alrededor del espacio en el que había estado. Deshacerse. Notablemente, no sucedió rápidamente, pero antes de que pudiera obtener una pista real sobre él, hubo un destello de luz sobre ella y 5 pilares de hierro tomaron forma. Rukia giró, las palabras volaron de sus labios, su mente analizando el Kido y haciendo coincidir su poder para ello. Bakudo 39. En Kosen, Archyield. Un escudo azul de luz azul brillante se interpuso entre ella y los pilares de hierro. Se agrietó y se astilló a la vez, solo aguantándose por un momento, pero ese momento fue todo lo que necesitaba. Los pilares atravesaron la barrera y cayeron, fallaron y se estrellaron contra el suelo, enviando una onda expansiva de tierra y piedra. El hilo azul se disparó hacia ella y Rukia giró en un ataque defensivo, su espada golpeando la punta del hilo. Hubo una conmoción de dolor que atravesó sus brazos cuando desvió la fuerza cinética detrás del ataque.
El hilo giró haciendo un bucle y voló directamente hacia ella. Rukia dejó que sus reflejos, afilados en sus peleas con Renji, se hicieran cargo. Tal vez este Zanpakuto tenía la misma debilidad. Se retorció y se dejó caer, esquivando el hilo, volvió a mirar para perseguirla y la esquivó, pateando el aire y girando para cortar el lado del hilo. Su hoja atravesó como mantequilla y el hilo se disparó hacia la empuñadura donde comenzó a reformarse. Sin embargo, parecía que parte de la energía del ataque contraatacó a la Guardia de la Muerte, dejándolo asombrado. Rukia tejió dos Kido en el mismo verso, una habilidad rara con ella como una de sus pocas usuarias. Con su mano izquierda, envió una línea de luz blanca en el hilo, el hechizo lo ensartó en la lanza de poder. No lo mató, pero cayó del cielo, su Zanpakuto regresó a su estado sellado. Con la otra mano, sostuvo el fuego azul que se había encendido. Solo tuvo que esperar cuando sobre ella apareció un hombre sosteniendo una jabalina de energía azul, el sello distintivo de Bakudo 62. Vaya de 100 pasos. Se tomó un momento para apuntar y Rukia desató un torrente de fuego azul, Hado 33. Blue Fire Crashdown. El hombre entró en pánico y su jabalina se volvió loca mientras esquivaba en un paso flash ciego. La jabalina se dividió en cientos de pequeñas jabalinas que llovieron sobre la carcasa debajo de ellos. No explotaron, ya que ese no era el objetivo del Kido, sin embargo, eran numerosos proyectiles de movimiento rápido y actuaron como tales. Rukia aruñó una maldición cuando su Flash Step la lanzó hacia el taumaturgo. Trató de desenvainar su espada, pero ella venía hacia él demasiado rápido. Debe haber sido joven porque abandonó el esfuerzo de intentar escupir un Kido, dividiendo su tiempo limitado, y su Zanpakuto escupiéndolo desde el hombro hasta el muslo terminó perfectamente con sus intentos. Rukia dejó escapar un suspiro, que se convirtió en otra maldición cuando sobre ella el cielo comenzó a brillar. Alguien había activado completamente la Shakonmaku, membrana del escudo del alma. Lo cual era malo, significaba que la Guardia de la Muerte estaba reaccionando increíblemente rápido. Que tenían a alguien aparentemente en espera para hacer esto, apretó los dientes. Haría las cosas más difíciles, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Bajó su poder tanto como pudo y lanzó el camuflaje Kido, asegurándose de mantenerse alto contra el cielo azul. La acercó peligrosamente al Shakonmaku. Ella podría tener el poder personal para atravesarlo, pero le costaría caro. Incluso dentro de la esfera de su protección podría sentir su fuerza opresiva en su poder espiritual. La mayoría de los que intentaron pasar pensaron que sería destruido ya que su alma se desgarró. Aquellos con un nivel de capitán podrían atravesar sin protección, aunque les costaría gran parte de su poder. Incluso personas como Yamamoto y Kenpai al menos se sentirían algo heridas por el proceso. Rukia repasó sus opciones mientras volaba, tratando de dividir la mejor manera de lograr su objetivo. Ahora tendría que atravesar una de las 4 puertas. Puertas que probablemente estarían cerradas para todos. Sin embargo, quizás el teniente Kuchiki tenía suficiente influencia como para dejarlo pasar. O podría tener mucha suerte y la puerta estaría abierta por alguna razón olvidada del rey de las almas. Suspiró y se movió más rápido. XXX. Tsunayashiro, el tono del capitán en jefe era gratificantemente molesto. Ha habido un incidente dentro del distrito de Gotei 13, estoy enviando a mi gente ahora, tu guardia de la muerte apoyará sus esfuerzos. Creo que no, capitán, dijo Tsunayashiro, recostándose en su silla, todo es un asunto de seguridad interna y, como bien sabes, ese es mi trabajo. El anciano abrió la boca para hablar de nuevo, pero Tsunayashiro se complació en interrumpirlo. Esa es la voluntad del capitán Central 46. Hizo hincapié en la última palabra. Estoy lidiando con el problema, tú y los tuyos permanezcan fuera de mi camino, ¿nos comprenden? El anciano lo miró y el envío se cortó. Tsunayashiro se reclinó y dejó escapar un suspiro mientras el tipo de placer que solo venía de decirle a las personas más poderosas qué hacer, lo inundó. Señor, miró a su guardaespaldas, parece que el capitán en jefe está pidiendo una movilización total del personal restante de Gotei 13. Con órdenes estrictas de regresar a la base y listo para un llamado a las armas. La boca de Tsunayashiro se torció. Sería un tonto si no lo hiciera. El placer se desvaneció cuando volvió al tema en cuestión. ¿Qué hemos aprendido sobre este incidente? XXX. Yamamoto mantuvo su rostro con una expresión natural de enojo hasta que el envío terminó antes de que se convirtiera en una sonrisa de pesar. Hombres orgullosos. Lo dijo de la forma en que uno podría lanzar un insulto. Era casi demasiado fácil conseguir que hiciera lo que quería. ¿Cuánto tiempo podría hacerlo? Yamamoto no lo sabía, pero por ahora, era suficiente.
El Gote I-13 estaba cubierto, todo lo que quedaba por hacer era esperar y tener esperanza. XXX. La puerta de Black Ridge estaba cerrada, por supuesto, la puerta era del color de su homónimo, negro azabache y enorme, con pequeñas puertas para el paso individual en la parte inferior. Había la guardia de la muerte allí, 7 de ellos, y el portero no estaba a la vista. Rukia lo tomó todo y siguió el plan que sentía que Ichigo aprobaría más, ayudó que no hubiera edificios civiles cerca. Con esa restricción eliminada, podría arriesgarse a este ataque. Baila, Sode no Shirayuki. Su arma cambió a su forma familiar, el acero blanco a su lado de su hoja, el mango blanco puro parecía como si estuviera forjado en el propio hielo. La guardia de la muerte reaccionó rápidamente cuando aterrizó entre ellos, pero ya era demasiado tarde. Incluso cuando aterrizó, hizo girar su espada en un círculo. Primer baile. Variación de la luna blanca, Niflame. Debajo de ella, a su alrededor, había una llamarada de energía blanca como la nieve que envolvía a todos los que la rodeaban. Normalmente habría enviado un pilar si el hielo estallara hacia arriba para su posición. Pero había una nueva comprensión que tenía de su Zanpakuto y su poder. Una ola de niebla blanca se disparó como un geyser, cegando la vista que tenía a todos por un breve momento. Cuando desapareció un momento después, Rukia estaba entre 7 estatuas congeladas. La octava se había levantado de un salto, con la esperanza de evitar el ataque y su cuerpo congelado se estrelló contra el suelo y se hizo añicos en Grizzly. Rukia estaba agradecida por el frío de Sode no Shirayuki. La mantuvo alejada de la vista, por el momento que estuvo sola y caminando hacia adelante puso su mano sobre la piedra negra. No estaba hecho del mismo material del que estaban hechas las paredes, de lo contrario, habría sido prohibitivo abrir. Con un suspiro, Rukia dejó que el frío fluyera de ella y saliera a través de su mano. Canalizando el frío del cero absoluto dentro de su núcleo. Ella se quedó ahí por un tiempo, no pudo haber sido más de 60 segundos. Ese fue el tiempo que tardó en sentir el calor y el alma de los refuerzos. Estaba en el extremo de su rango, pero eso solo significaba que podría tener otro medio minuto. Abrió los ojos y miró la puerta Black Ridge. Todo tenía una capa azulada, su frío había penetrado la roca hasta su núcleo, congelando cada partícula de materia espiritual en la puerta. Ella apretó el puño y dejó escapar un suspiro. Deslizándose en una postura, sus piernas arraigadas al suelo, su centro de gravedad ligeramente bajado, su puño echado hacia atrás. Vals. Susurró, y el frío se desvaneció, reemplazado por una llama rugiente de su núcleo. Ella tomó ese poder y lo enfocó en su puño. Dejó que su mente cayera en una oleada de pasión e ira, sus ojos brillaban con una llama azul y estaban atrapados. Su puño chocó con la piedra congelada, podía sentir el calor salir de su puño, haciendo que toda la materia en la puerta se expandiera rápidamente al mismo tiempo que la fuerza de su golpe la atravesaba. La puerta se hizo añicos en un millón de pequeños pedazos con el sonido como acero chirriante. Un torrente de orgullo y júbilo la inundó, pero Rukia se obligó a bajar y echó a correr. Pasando por donde había estado la puerta, saliendo del Seireite y entrando en el Rukongai. Había una docena de civiles parados allí boquiabiertos ante el poder inexpugnable de la sociedad de almas, siendo destrozada por un asaltante enmascarado. La última vez que había sucedido había sido un montón de bounce y equipo de asedio. Rukia se movió, desapareciendo de donde estaba y apareciendo en la parte superior de una casa, corrió con ella, dejando que su Zanpakuto volviera a su forma normal y recuperando su velo Kido, usando aún menos poder, por lo que solo estaba haciendo su borrosa a la vista. Saltó y voló por la pared de una torre de vigilancia, pasando borrosa por el sorprendido personal que había dentro. Hizo una pausa solo por un momento para mirar hacia atrás, muchos guardias de la muerte estaban llegando desde la puerta. Rukia saltó y se dejó caer hasta que estuvo lo suficientemente cerca de la torre para usar sus piernas y correr hacia abajo, pateando en el último segundo y disparando sobre una docena de casas de igual altura. Usando su mano para agarrar la parte superior de una tubería, dio la vuelta a una pared, girándose 2 veces antes de aterrizar en el suelo en un rollo y ponerse de pie. Por encima de ella, el aire comenzó a llenarse de grupos de guardias de la muerte. Casi inconscientemente se movió por el área, mientras resurgían los recuerdos de la multitud de años pasados dentro de este lugar. Se adentró más profundamente, los ojos la observaron moverse, pero no hizo nada. Aunque carente de hambre, esta existencia fue difícil para muchos. No empezó con el dinero, a menudo no empezó con la familia. Había pocas formas de ascender, salvo ser uno de los pocos afortunados nacidos con poder espiritual.
Lo cual vino con la desventaja de tener que comer una vez que se manifestó. Había hecho todo lo que podía por ellos, pasando más tiempo que la mayoría, moviéndose entre ellos en busca de reclutas. Escucharlos y hacer justicia donde pudo, pero nunca fue suficiente. Nunca se acercó lo suficiente para compensar el hecho de que le habían dado mucho más de lo que cualquiera de ellos podía soñar. En el lado positivo, esa culpa se había ido. Porque después de lo que había hecho, la eliminación de su nobleza sería la menor de sus preocupaciones. Ella conocía a estas personas, no se desviarían de su camino para hacer nada por ella, tampoco les importaría en lo más mínimo contar lo que habían visto. Era como ella quería, una manera fácil para que sus perseguidores la ubicaran. La gente hablaba de cómo había pasado corriendo junto a ellos, atravesando una casa, saltando una pared aquí y, sobre todo, en ninguna parte cerca de la entrada al lugar donde estaba. Quería ir. Uno podría pensar que debajo de los enormes distritos internos de la sociedad de almas no habría nada. Después de todo, la no necesidad de comer en este distrito significaba que no había necesidad de alcantarillado ni de ningún sistema similar. Sería una suposición razonable, tenía sentido, era lógico, así que por eso había diferentes túneles, por eso el escudo del Seireitei era una esfera. Porque si no hubiera sido el caso, los viejos túneles permitirían varios caminos hacia la capital. Había varios lugares en los que la mayoría sabía que se podía entrar en ellos, pero como tantos mocosos callejeros antes que ella, Rukia y Renji habían encontrado sus propios secretos para protegerlos. Cosas como que edificios estaban vacíos cuando, ¿quién los ignoraría? Y algunos lugares con acceso al metro. Nunca se habían propuesto quedarse allí por mucho tiempo, había demasiadas historias de personas que desaparecían. Huecos, sombras vivientes, horrores que destruyen el alma, pero en realidad era viejo, no estaba en reparación, y si algunas partes colapsaban, no afectaba nada por encima de él. Rukia dio un paso alrededor de una esquina, dejando a la vista de las personas que la miraban, y usó el paso flash, fue el paso más lejano que había hecho, un movimiento que, aunque no coincidía con lo que algunos de los otros capitanes podían hacer, lo hizo. Muévala a media milla del lugar. Se tomó un momento para recuperar el aliento y deslizarse bajo la cubierta de una casa rota, con el techo casi intacto, asegurándose de que su poder espiritual estuviera oculto. Este lugar estaba un poco alejado, y en su infancia, la mayoría de sus paredes habían estado en pie, era un buen lugar para esconderse de las privaciones de calor y frío que podrían plagar a las almas aquí. Mientras recuperaba el aliento y la orientación, se trasladó a una esquina de pie, una de las dos. El polvo de décadas cubrió las paredes, pero lo apartó a un lado y sonrió al ver la doble R crudamente tallada. El hecho de que estuviera aquí después de tanto tiempo le hizo bien a su corazón. Dejó escapar un suspiro y comenzó a caminar por cada parte del piso dando golpecitos con el pie, no recordaba exactamente dónde estaba pero, cuando su pie hizo un eco debajo del piso se movió para tirar escombros y tierra dejando al descubierto un viejo piso de madera, no pudriéndose como podría en el mundo humano, simplemente desmoronándose lentamente como esta casa, desvaneciéndose de nuevo en su materia espiritual constituyente. El piso se dobló cuando levantó parte de él, había suficiente espacio para que un niño se deslizara por el agujero, pero tuvo que romper más pedazos para permitir que su, ciertamente pequeño cuerpo adulto se cayera. Sus pies aterrizaron en tierra firme y se arrodilló, cerrando los ojos y sintiendo cualquier cosa. Nada estaba cerca y, por lo que podía decir, no había nada en este nivel, la caída había sido de unos 10 metros y requirió una cuerda improvisada cuando era pequeña. Rukia murmuró las palabras de un encantamiento ligero, creando una pequeña bola de luminiscencia que le permitió ver dónde estaba. Cuando era niña, no le había importado que las paredes se vieran diferentes materiales, construcción, incluso lo que ella asumió que era escritura antigua se veía extraño, de alguna manera. Según algunos de los adultos mayores con más tiempo que sentido común, los escritos podrían darte una idea de hacia dónde te diriges, simplemente en función del número y la frecuencia de las letras desconocidas. No era una habilidad que hubiera adquirido o necesitado alguna vez, había sido una de las afortunadas con el poder de unirse a la academia. Formar parte del ejército y dejar este lugar atrás. Aún con el interés de no causar un daño mayor a la sociedad de almas, estos túneles medio recordados fueron la mejor opción que se le ocurrió. Con su luz orbitando su cabeza, Rukia se dirigió hacia la oscuridad. XXX. La nobleza de Citri pudo ver que algo extraño le había sucedido a su rey, algo en la forma en que ella no miraba a nadie. O la forma en que Ichigo estaba luchando para evitar que un rubor avergonzado se apoderara de todo su rostro.
Oh, me rindo, dijo Tsubasa, ¿qué pasó? Ichigo tosió, ¿no tienes un club para discutir eso? La torre le dedicó una sonrisa afectuosa. No te estaba preguntando. Su mirada se trasladó a la cabecera de la mesa donde se sentaba Seras Citri, la razón por la que todos eran ella comiendo buena comida en un buen restaurante. Se veía hermosa, al igual que sus hijas, más alta que ambas con un busto más grande que el de Sona pero más pequeño que el de Serafal. Sus ojos violetas brillaron a la luz del restaurante, parecía ir casual de negocios con una camisa blanca y una falda negra, haciéndola encajar muy bien con la multitud que los rodeaba. Sus rasgos eran como una mezcla de sus dos hijas, el ojo agudo y la linda nariz de Sona, las curvas de Serafal. Y ese largo cabello negro azabache estaba recogido en una sola cola trenzada que llegaba hasta su trasero. Ese rostro había sido un infierno con el que despertar. Mientras pasaban las mañanas, la cara divertida de tu futura suegra mirando fijamente tu basura, mientras sus dos hijas yacían sobre tu cuerpo desnudas como el día en que nacieron, bueno, no fue divertido decir lo mismo menos. Bueno, comenzó la mujer. Madre, interrumpió Sona con una mirada desesperada en sus ojos, ¿cómo estás Agi, en su entrenamiento, quiero decir? Por excelencia. Ella respondió, mirando con cariño el rostro sonrojado de su hija. Sin la distracción de un rival romántico, se ha comprometido plenamente con su entrenamiento. Tu padre está bastante impresionado y es por eso que tu tía se hará cargo de ese aspecto por un tiempo. Es mucho más difícil de impresionar que tu padre cuando llega a cualquier cosa, no a ti. Sona asintió, pareciendo feliz de haber descarrilado la conversación. Escuché que le conseguiste un compañero de entrenamiento, algún lindo primo de la rama de la familia, dijo Serafal. Ichigo reconoció por su voz y sonrisa que estaba transmitiendo más información de la que implicaban las palabras. De hecho, sin Sona para suspirar después, él está más dispuesto a disfrutar del paisaje. Ella envió una sonrisa a Ruruka y Momo. Podría haber preguntado por ustedes dos, pero escuché que están bastante felices donde están. Ambas chicas se miraron con una sonrisa afectuosa. Lo somos mucho, asintió Momo, aunque gracias por pensar en nosotros, señora Citri. Serás, la reprendió, tú también eres mi familia, recuerda. Ruruka sonrió. Sí, mamá. Serás se echó hacia atrás y se rió. Eso es mucho mejor, querida. Ahora, volviendo a tu pregunta, cariño, asintió a Tsubasa, mi pequeña niña. Por favor, no lo hagas, suplicó Sona. Querida, haces una gran presentación de cuando castigas a tu nobleza, considera esto como el otro extremo del palo. Sona puso la cara sobre la mesa y no miró hacia arriba. Eso pareció excitar a la torre e Ichigo, por su parte, mantuvo la boca cerrada. Así que déjame explicarte nuestro poder familiar. Se inclinó como si estuviera revelando un gran secreto. La familia Citri puede transmutar agua y realmente cualquier líquido siempre que esté fuera del cuerpo en Amorakua. Tsubaki parpadeó ante su rey. He oído hablar de eso. Sona gimió ante las palabras. Sé lo que es, Momo levantó la mano, Serafal me dio un poco. También sé lo que es porque Momo me lo dijo. Reya se sonroja. Lo leí en un libro. Tomoe parecía distante todavía, nunca contribuyó mucho a la conversión, bueno, a menos que Issei estuviera cerca. Parecía que el chico podría haber encontrado un mejor amigo que amaba las tetas tanto como él. Sona parecía encogerse en la mesa con cada palabra. Bien, recapitulando, el Amorakua es un afrodisíaco poderoso. Entre otras cosas, murmuró Momo. Entre otras cosas. Seras estuvo de acuerdo. Ahora, por razones obvias que estoy seguro de que todos pueden deducir, mi hija nunca quiso aprender a usar el poder familiar. Eso consiguió una serie de asentimientos de la mayoría de ellos, gruñó Sona. Eso no es normalmente un problema, excepto cuando resulta que alguien tiene un talento natural. Su sonrisa era tan radiante como el rubor de todo el cuerpo de Sona. Entonces, anoche cuando mi hija estaba participando en ciertas actividades, perdió el control de su poder y usó la habilidad familiar. Oh, ¿en serio? Tsubasa estaba sonriendo, ¿cómo se hace eso? Tener algo de poder, el talento para usar el poder, estar, increíblemente excitado. Moom. Ella gimió en la mesa. Y perder el control total del autocontrol, sea mágico o de otro tipo. Supongo que la pasaste bien, Kaichou. La torre rió, aunque se calmó cuando la mirada de Sona sin duda hizo que su trasero se apretara. De hecho, un tiempo suficiente para que su pequeño resbalón, y convirtiera cada pedacito de líquido en un radio de media milla de su casa en el Amorakua. Sona no levantó la vista cuando la mesa se quedó en silencio. Ichigo se aseguró de encontrar su comida increíblemente interesante.
Afortunadamente, Priest tenía suficiente conocimiento y autocontrol inhumano para pedir ayuda, y ese era yo. Ella le sonrió a Sona. Me tomó un tiempo contener eso y llegar a la fuente, por supuesto, todos ustedes seguían haciéndolo. Moom. XXX. Para alguien que no conocía estos túneles, sentía que estaba haciendo un buen momento. Kido necesitó un poco de utilidad para mantener la dirección cuando las cosas se pusieron molestas. Un colapso de túnel aquí, un estrecho apretón allá, un escondite de pandillas con gente lo suficientemente inteligente como para no meterse con una persona sin rostro. Rukia frunció el ceño cuando su pie tocó el agua, hundiéndose casi 7 centímetros hasta tocar el suelo. El agua no era infrecuente en la sociedad de almas, pero no se encontraba bajo tierra, no existía de forma natural. Fue creado por Kido en su mayor parte. Lo que no auguraba nada bueno. Manteniendo los pies por encima del agua, avanzó, deseando conocer un Kido para la visión nocturna. Lo primero que le llamó la atención fue el desorden, alguien había hecho un hogar aquí, excavado en un túnel roto, evidencia de ropa de cama y una palangana de agua desbordada. Se alimenta por un goteo de estudio de una grieta en el techo del túnel. Parecía tranquilo y quizás haya sido acogedor si la pequeña fogata fuera algo por lo que pasar. Pero el lugar ha sido destruido, un poco de sangre seca en la pared, madera rota, posesiones rotas, sin sentido. Rukia dejó escapar un suspiro y se movió, pero miró hacia el vacío y se congeló cuando la sonriente máscara de guardia de la muerte la miró. ¿Qué diablos había pasado aquí abajo? Y de repente se sintió mucho menos segura, mucho menos inteligente. Así que en plena alerta se movió hacia adelante, apagando la luz y arriesgándose a la oscuridad, usando las manos para moverse lo mejor que podía. Pasaron los minutos en la oscuridad total, paso tras paso cuidadoso, pero ningún ruido atravesó la oscuridad. ¿Qué demonios habían estado haciendo allí abajo? ¿Qué había significado esa escena? Rukia se congeló cuando las voces llegaron a sus oídos. Flotando contra la pared. Vio un toque de luz, parpadeó tan débilmente, lo suficiente para distinguir las sombras de las paredes y las sombras más profundas de los túneles dividiéndose en 4 direcciones. Esperó, cerró los ojos y dejó que sus oídos se adaptaran. Otro, Scrapgam dijo que atravesó su campamento. ¿Más monstruos enmascarados? No, este ni siquiera tenía cara. Joder, ¿qué diablos hacemos? Lo que estamos haciendo ahora es movernos, tendremos que ir a la superficie por un tiempo, seguridad en números, los máscaras nunca han ido tras grandes grupos, al menos no hasta donde he oído. Joder hombre, solo joder. Rukia se movió cuando sus voces comenzaron a desvanecerse, manteniéndose en su dirección, en esa oscuridad asfixiante, la gente desaparecía. Había sido algo que había estado investigando cuando comenzó este lío, ahora puesto en contexto con esas palabras y el conocimiento de que llegarían tan lejos como para convertir un alma inocente en un arma. Incluso yendo tan lejos como para arrancarlo del ciclo de la reencarnación, podía creer casi cualquier cosa cuando se trataba de la guardia de la muerte. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el punto de arrastrar a la gente de a uno y de dos en dos, incluso agregando lo que había escuchado, doblándolo para ser conservador? Eso era solo alrededor de 200 personas. Ninguno de los cuales tenía ningún poder espiritual, entonces, de nuevo, aparentemente, Masaki no había tenido ningún poder digno de mención. De lo contrario, la habrían recogido. Eso aparentemente había cambiado cuando estaban haciendo, lo que sea que le habían estado haciendo a ella. La oscuridad la estaba afectando, estaba pensando demasiado, así que invocó el frío y las órdenes para enfocar su mente y fortalecer su alma. El rugido en su mente se quedó en silencio bajo un manto de nieve blanca, y fue entonces cuando vio descender la luz, era hora de dejar las sombras y ver dónde diablos estaba. 1. Rukia medio esperaba que el traje se rompiera cuando terminó de moverse por el agujero, la falta de hedor le dijo lo lejos que había llegado. A su alrededor, podía sentir a la gente moviéndose en el cielo, pero ninguno de ellos estaba cerca todavía, así que se tomó su tiempo para salir y orientarse. Ella acababa de salir de un edificio que había sido destruido, a juzgar por el equipo dejado alrededor de quien lo estaba haciendo todavía estaba funcionando. Pero no había nadie alrededor, y nuevamente ante ella la poderosa torre del Senkaimon, la única forma de entrar o salir de la sociedad de almas. Bueno, eso no era del todo cierto, pero había otras formas detrás del muy activo Seireki, por Esulwol, y mientras estaba activo, las puertas personales de las familias nobles eran simplemente bonitas decoraciones para el césped.
Frente a ella estaba la gran torre, elevada a una gran altura sobre la ciudad de las almas, solo podía distinguir las estructuras de piedra que rodeaban el pico, sobre el cual residía la puerta en sí. Metió la mano en su mochila y sacó lo que iba a hacer posible su escape. Para atravesar el Senkaimon se requería un insecto alado especial, ella nunca entendió realmente por qué o cómo funcionaba eso, pero requería un Higokucho. Lo cual, en el lado positivo, era adorable, así que era una ventaja, de cualquier forma que tuvieras que tener uno de esos, e incluso entonces, si tuvieras un cierto nivel de poder, la puerta automáticamente colocaría un sello en tu persona para evitar que afectaras al mundo humano demasiado con tu poder. Era la única forma de seguir adelante a menos que estuvieras haciendo trampa, como ella estaba a punto de hacer. Le dieron una sola pastilla negra, no más, una para asegurarse de que pudiera irse y no volver. Trató de no pensar en lo que había en esa pastilla, que haría que su cuerpo actuara como un Higokucho. Dejándola así pasar por la puerta y evitar el sello. Pasó un dedo sobre la gema negra sintiendo el poder espiritual dentro y se estaba haciendo más fuerte. Por lo que ella entendía, esto estaba hecho a medida para que ella transportara a Masaki, y si se dejaba solo, eventualmente se rompería por sí solo, antes si la persona dentro tenía una poderosa fuerza espiritual. Rukia murmuró. No te preocupes, te llevaré de regreso con tu familia. Quizás fue su imaginación, pero sintió como si la piedra latiera con esas palabras. Rukia cubrió la distancia a la torre en un solo paso flash, llamando a su camuflaje Kido, y se aplastó contra la torre. Por encima de sus 3 guardias de la muerte en círculos en su patrulla, vio que pasaban junto a otro grupo que iba en sentido contrario. No hacía falta ser un genio para saber a dónde tendría que ir. Solo podía esperar que su pequeño truco en la ciudad propiamente dicha hubiera atraído a tantos como fuera posible. Si se hubiera corrido la voz sobre ella en los túneles, y lo que sospechaba sobre la guardia de la muerte era cierto, entonces la palabra de ella en esa área sería realmente salvaje. Aún así, se estaba quedando sin tiempo, tensó las piernas y saltó hacia arriba, con la mano entrelazada alrededor de la empuñadura de su zanpakuto. Su corazón latía con fuerza mientras marcaba los segundos en su cabeza, 1, 2, 3, sin desviaciones, 4, 5, 6, 7, todavía nada, 8, 9, el borde de la torre estaba cerca, detrás de ella una patrulla se balanceaba en su patrón normal, 10. Rukia se aplastó contra la extraña piedra en la parte superior de la torre, parecía nada menos que una serie de arcos romanos unidos por piedra, sonando en el Senkaimon. La gran puerta parecía normal, el vacío blanco dentro de ella, tan familiar como siempre. La docena de guardias de la muerte a su alrededor estaban en medio de la construcción de fortificaciones, un puesto de control, algunos sensores de algún tipo, su corazón continuó latiendo rápidamente mientras observaba quién más estaba allí. 10 Shinigami del Escuadrón 11. También podía sentir la miríada de barreras, invisibles a la vista normal que se habían erigido. Significaba que no podía pelear aquí y arriesgarse a lastimar a sus compañeros segadores de almas. Enloquecido fue entonces, Rukia dejó escapar un suspiro y se preparó para decir las palabras cuando sintió que algo poderoso, verdaderamente poderoso, se acercaba. Automáticamente se arrodilló haciéndose lo más pequeña posible, tirando de su camuflaje a su alrededor lo más apretado posible, llamó al frío dentro de ella para ralentizar su respiración y se aseguró de que su poder espiritual estuviera cubierto por el traje. No tuvo que esperar mucho antes de que una mujer a la que nunca había visto antes aterrizara en la torre. Era una mujer de estatura media, pero sorprendentemente hermosa, con el pelo negro azabache cortado a un lado. Estaba vestida con un traje que parecía que venía directamente del mundo humano, pantalones negros, una camisa blanca, un abrigo negro, guantes negros, una bufanda blanca y un broche de solapa en forma de X. Rukia estaba atónita por el poder que tenían las mujeres, estaba al nivel de Aizen, Kenpachi o Yamamoto. Era lo suficientemente poderoso como para haber oído hablar de una persona así. Pero notó algo más extraño que el vestido de mujer, no tenía zanpakuto. Parecía aburrida, distante. Habló con uno de los guardianes de la muerte que señaló a los segadores de almas de la división del capitán Sharaki. Los hombres parecían agradecidos por la poderosa mujer, pero al igual que su capitán, eran tercos hasta la médula y señalaron la puerta. Estaban demasiado lejos de ella, pero la guardia de la muerte se encogió de hombros ante las mujeres. Ella asintió con la cabeza como si alguien le hubiera dicho que había algo de barro en sus zapatos negros hechos a medida.
Echando un vistazo a los Soul Reapers, golpeó el suelo con el pie una vez, lo que sucedió a continuación fue, rápido y brutal, que la piedra debajo de los Soul Reapers de la División 11 pareció caer, la piedra transformándose en las fauces de enormes dragones. Cabeza, hileras de dientes puntiagudos de piedra afilados como agujas. Los ojos del dragón brillaron con un rojo infernal y ni siquiera hubo tiempo para gritar cuando las mandíbulas se cerraron con un crujido horrible. La peor parte fue que el piso volvió a moldearse a su forma original, con baldosas y todo, y no había ningún indicio de la violencia que acababa de suceder. La expresión de la mujer nunca cambió en todo el tiempo, se volvió hacia la guardia de la muerte y señaló las fortificaciones. Todos allí comenzaron a trabajar más rápido, con un gesto de la cabeza hizo un gesto hacia el que estaba hablando y lo siguieron sin cuestionar. Rukia invocó todo su resfriado interno, ralentizando su cuerpo hasta el punto en que bien podría haber estado muerta cuando sus voces llegaron al alcance audible. ¿Has estado haciendo esto todo el tiempo, líder de escuadrón? La mujer sonaba aburrida, como si cada palabra de sus labios tuviera tan pocas consecuencias como para ser ridícula. Las barreras Lady Aura, decidí que dado que las barreras de Kido podrían erigirse más rápido y darle varias capas relativamente rápido, comenzaríamos con ellas primero. Fue la respuesta de Aura y las mujeres debieron de haberse detenido y apoyado contra el arco donde Rukia se escondía directamente detrás. Está bien entonces, dame una actualización. Los últimos avistamientos del agresor. Rukia Kuchiki de la División 13, respondió Aura, ahora sabemos que es ella. Los últimos avistamientos de Kuchiki fueron en el distrito de Rukon, actualmente estamos destrozando ese lugar, pero hasta ahora nada. Tiene sentido, ella creció allí, tal vez todavía sepa moverse por ese lugar. Tenemos el complejo de Kuchiki rodeado, pero según las órdenes del señor Tsunayashiro no hemos violado su santidad. ¿Están los guardias delanteros en posición? Desde hace 2 horas, están en posición alrededor de Karakura. ¿A 5 millas al menos? Ella preguntó. 10, para estar seguros, no sabemos qué tipo de cosas ha hecho Kisuke Urahama con la ciudad. Prudente. El corazón de Rukia se habría encogido si hubiera sido capaz de eso. ¿Conocen las reglas de enfrentamiento? Sí, Lady Aura. Bien. La mujer suspiró. Honestamente. Me pregunto de qué se trata la dureza de Tokinada por este plan. Seguro que podría funcionar, pero si no, suspiró. Maldito sea él y su fetichismo. Ella sacudió su cabeza. Termina todo para esta noche, si vuelvo y no es así, morirás. Sí, mi señora. Ante esas palabras, la mujer saltó de la torre pareciendo rebotar en el aire en lugar de correr, dar un paso o volar. Escuchó que el guardia de la muerte soltó un suspiro de alivio y se movió para regresar a su escuadrón, las órdenes ya salían de sus labios. Rukia esperó, mientras pudiera sentir a la mujer llamada Aura, no se permitiría moverse. No parecía una gran distancia entre su escondite y la puerta, pero dado lo que acababa de ver, asegurarse de que lo haría era el único camino sensato. XXX. Por primera vez en la semana, Ichigo se relajó con los 2 nobles a los que pertenecía. Usando la tarjeta negra que Rías le había dado para alquilar el piso superior de un restaurante, también le permitió ordenar un servicio de catering para configurar todo. Comida, bebidas, mesas, sillas, todo. Este era el final de una semana larga e increíble, y la iba a pasar con todos. Su papá estaba en camino una vez que cerró la clínica, Karin y Yusu vendrían una vez que terminaron un poco de compras. Curiosamente, había sido Karin quien insistió en el viaje. Lo que le dijo a Ichigo y su papá, que ella tiene algo privado que discutir con su hermana. Todos sus amigos fueron invitados y todos asistieron a excepción de Ishida, quien había rogado diciendo que tenía que terminar algo. Si esta hubiera sido una película de secundaria, nadie habría aparecido y estaría empapado por la lluvia. Pero esto estaba resultando bastante agradable y hablando de agradable. Tatsuki. Dijo, manteniendo su voz normal. La niña estaba de espaldas a él y se puso rígida como un gato enojado. Ella giró sobre él y se acercó, aunque pareció perder toda su fuerza en los pocos pasos que tomó para alcanzarlo. Nunca llegué a preguntarte si te gustaban tus huevos. Ella lo fulminó con la mirada. Eso no fue justo, Ichigo. Él se encogió de hombros. No te hice mirar. Ella le dio un puñetazo en el pecho, como que rebotó sin que nada se notara en el camino del dolor. Ichigo levantó las manos en señal de rendición, pero eso pareció enojarla más y ella se acercó a él, para poder mirarlo a los ojos, solo pareció darse cuenta tardíamente de lo cerca que estaban.
Su rostro se sonrojó, se hizo a un lado y se apoyó en la barandilla. Lo que hiciste no fue justo. Él frunció el ceño. Me parece recordar un montón de bromas pesadas que se me han ocurrido gracias a ti, Tomboy. Dijo la palabra con cariño, pero solo hizo que ella se encogiera de hombros. Sí, solo una broma pesada para una marimacho. Sonaba derrotada y eso le preocupaba. Tatsuki. Se volvió para poder verla, pero ella tenía la cabeza inclinada para ocultar sus ojos. Si te lastimo, lo siento y no lo volveré a hacer. Por supuesto, se las arreglaría para joder algo en una semana tan buena. No es como si no quisiera que lo volvieras a hacer. Eso lo golpeó un poco y notó que Tatsuki tenía su mano sobre su boca. Estoy confundido. Tatsuki pareció morderse el labio y mirar hacia abajo para hablar en voz muy baja. Mira, sé que fue una broma, sé que no soy tan atractivo, solo duele saber que lo hiciste como una broma. Sus hombros se tensaron aún más. Incluso un tomboy quiere sentirse atractivo, ya sabes. Ichigo entrecerró los ojos, dando un paso hacia un lado para que su cuerpo protegiera a cualquier otra persona de verla y la hiciera girar. Se le humedecían los ojos y se le caía el pelo puntiagudo. Vuelvo enseguida. Envió al regalo del diablo y agarró el hombro de su amigo. Parpadeó ante el sonido del flash step, su cabeza giró de izquierda a derecha, encontrándose en un bosque. Claramente tenemos que hablar, dijo Ichigo, porque estoy perdido, y estás haciendo muchas suposiciones, una de las cuales es tan falsa que estoy decepcionado de tener que decírtelo. Tatsuki, dijo lentamente, estás atractivo, siempre lo has sido. Ahora, con lo obvio fuera del camino, ¿qué diablos está pasando? Nada. Murmuró, un rubor se unió a su demostración de emociones. Lamento haberte molestado, estoy feliz por ti. Tatsuki, ¿recuerdas la vez que me hiciste hablar de mi madre? Cuando realmente lo necesitaba, pero no lo haría. Esperó hasta que ella asintió. Creo que me diste un ojo morado y un labio partido esa vez. Ella asintió con la cabeza, pareciendo avergonzada. Bueno, es mi turno de devolverte el favor, aunque no te voy a pegar. Él inclinó su cabeza hacia arriba, no te entiendo. Trató de apartar la mirada, yo también quiero entenderme a mí misma. Lo soltó y dio un paso atrás. ¿Qué está pasando? Me gustó. Mi mejor amiga en el mundo tiene el novio de sus sueños y he pasado todo este maldito día distraído por el recuerdo de su basura. Ella le gritó. Le prometí a mi mejor amiga que la ayudaría a atraparte, mucho bien que le hizo, tenía que ir a hacerlo todo ella sola. Sus puños estaban apretados. Luego vuelves a aparecer, genial como quieras, con todo un grupo de chicas como si eso fuera justo para la que te quería por más tiempo. Se llevó las manos a la cabeza. Y todo el mundo lo trata como algo normal. No vas a querer escuchar esto, pero te acostumbras a eso. Maravilloso. Ella gritó. Bien por follarte. Ella se abalanzó sobre él, sus puños volando. Estoy feliz por ti. Ella le pegó en la mejilla y él volvió la cabeza con el golpe para evitar que se rompiera la mano. Estoy feliz por ella. Ella lo golpeó de nuevo. Estoy feliz. Ella golpeó. Estoy feliz. Ella golpeó. Estoy feliz. Golpeó y gritó las palabras una y otra vez. Ichigo se movía con cada golpe, mirándola, dispuesto a entender. Sollozó. Sus golpes ya no tenían fuerza. Ella cayó contra él y golpeó débilmente su puño contra su pecho. Estoy tan celoso. Las palabras parecieron herirla físicamente y se hundió en sus brazos. Oh. Respondió. Soy tan egoísta, iba a estar feliz por Orihime, habría sido feliz, pero luego apareces con todos y mi primer maldito pensamiento es, cerró la boca. ¿Qué? Preguntó. No importa, nunca lo hará. Ella parecía tan liviana en ese momento mientras la sostenía. Soy consciente de que, en comparación con todos los de allí, todos y cada uno de ellos, no soy nada y estoy tan celoso. Te golpeé con todo lo que tenía y tú hiciste todo lo posible para asegurarte de que no me rompería las manos. Ella sacudió su cabeza. Pensé que las cosas podrían ser diferentes cuando perdiste tu poder, pero... Me escapé. Respondió, su voz ronca. Sí, nunca pensé que harías eso. Ella sonrió con tristeza. No importa, no puedo estar junto a ella, no importa cuánto quiera. Cada vez que todos ustedes bailan el vals hacia el peligro, me quedo atrás para pensar y preocuparme, o en algunas ocasiones divertidas me ahogan hasta que ustedes aparecer. Ella estaba hablando en su pecho ahora. Solo soy un humano humilde, estúpido y simple y no puedo hacer nada que me importe. Lo odio tanto. Ella temblaba en sus brazos.
Odio ser así, odio ser un desastre, odio estar celoso, lo odio, lo odio, lo odio. Su respiración era rápida ahora. No quiero quedarme atrás, no quiero que me mires así, cuando no puedes decirme algo por mi propio bien. No quiero ser la damisela en jodida angustia. ¿Sabías que Orihime despertó sus poderes para salvarme? Él asintió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puedo hacer eso? Ella se inclinó hacia él y él se quedó callado por un tiempo. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Preguntó Ichigo. Ella tartamudeó y él volvió a decirlo. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Quizás podría conseguir algo que quisiera en este mundo. Ella susurró. Una cosa para un gato inútil. Él agarró su cabeza y la tiró hacia atrás, ella lo miró con los ojos muy abiertos y asustados, las palabras que había estado diciendo se desvanecieron de sus labios entreabiertos. Se inclinó y la besó como nunca antes la habían besado. Acercándola a él, sus cuerpos presionándose el uno contra el otro en ese único momento congelado de tiempo. Le tomó un momento antes de devolver el beso, el movimiento de alguna manera desesperado. Se besaron hasta que ella no tuvo aliento en su cuerpo y ella se echó hacia atrás jadeando, su pecho subiendo y bajando con el esfuerzo. ¿Eso pone las cosas a descansar? Preguntó, sin dejar que ella apartara la mirada. Parpadeó un par de veces. Yo, no sé si puedo hacer todo el asunto del harén. Está bien, no tienes que hacerlo, pero tienes mi respuesta si lo hiciste. ¿Y eso es? Estoy dispuesto a intentarlo. Parpadeó un par de veces. Si ese fue tu vamos a intentar, ¿cuál es tu sí? Ichigo frunció los labios mirando a su alrededor antes de asentir. Te inclino sobre ese muñón allí mismo y te llevo hasta que grites mi nombre. Oh. Su voz era muy pequeña cuando dijo esa palabra. Planeo estar cerca por un tiempo, Tatsuki. Le puso una mano en la cabeza y la movió suavemente por su cabello. Entonces, cuando quieras hablar o probar algo, podrás encontrarme. Él sonrió. Demonios, puedo conseguirle el papel adecuado y usted puede convocarme. Tatsuki se relajó en sus brazos. No lo sé, realmente no sé si podría tomarlo, siendo parte de un harén. Eso es más que aceptable y razonable. En cuanto a la otra cosa, si quieres poder, todo lo que tienes que hacer es pedir. Eso la hizo parpadear y parpadear con fuerza. ¿De verdad, es así de fácil? Eso es fácil. Estuvo de acuerdo en que ella cerró la mano alrededor de la suya y ella lo miró de una manera que hizo que su corazón saltara. Lo quiero. ¿Quieres que te doble sobre el muñón? Bromeó. Ella se sonrojó de ira, pero no lo negó. Quiero poder, dame poder. Ella se puso rígida cuando su mano tocó su abdomen. No eres un demonio, así que quizás pueda darte un poco más. La gente más tarde contaría historias de fantasmas de la luz dorada que llenaba esos bosques, y cuando Ichigo y Tatsuki regresaron a la fiesta, ella tenía 2 guantes negros con protectores de nudillos de metal blanco ceñidos a la cintura. XXX. Rukia se movió en el momento en que sintió que la mujer finalmente abandonaba su rango sensorial. Por supuesto, su rango estaba muy lejos, por lo que tomó un tiempo. Cuando dejó que su cuerpo volviera a la normalidad, su frecuencia cardíaca se disparó y pronunció las palabras. Vals, Sode no Shirayuki. Pasión, ira, rabia, todos la inundaron, el fuego desterró el frío en su interior. Podía ver todo a su paso, no habían terminado la pared, así que se dirigió hacia el hueco. Una visión de 10 segadores de almas asesinados por ser un inconveniente que hace que su llama azul arda con más brillo. Hubo un momento de asombro y sorpresa y ella estaba a medio camino del suelo antes de que reaccionaran. Se dibujaron Sanpakuto, las palabras Akido, o incluso simples gritos de alarma. No perdió el tiempo en una batalla, en una pelea, se centró en el área que tenía delante y niveló su Sanpakuto. Vals final. Susurró, batir. La hoja de Sode no Shirayuki se volvió del color del metal fundido. ¡Ala! El fuego azul se extendió desde su espada, como 2 alas de pura llama. Alrededor de su guardia de la muerte se movían, ante ella, varios de sus miembros aparecieron con el desenfoque de Flash Steps. Cerrar con llave. Terminó la palabra pronunciada con toda la pasión de su cuerpo. Todo su calor, toda su furia se centró en un punto puro de poder incandescente. El aire mismo gritó por el calor y la primera barrera antes de ella explotó, la segunda no la detuvo y la tercera y última capa aguantó un latido más antes de que se hiciera añicos. Rukia se arrojó a esa puerta justo cuando una docena de Kido ofensivos le aullaban por el aire. Entró en el espacio entre la puerta y voló a través del espacio dentro de ella, apuntando a la ubicación que quería encontrar.
Para aquellos con la capacidad de ver la puerta abierta, habría parecido que Rukia la atravesó, el papel y la madera se rompieron mientras giraba en el aire sobre la ciudad de Karakura, y se enderezó a tiempo para ver una docena de puertas más abiertas detrás de ella. En la distancia, sintió a la Guardia de la Muerte en movimiento, los enviados a este lugar precisamente por esta razón. Y actualmente, no podía usar Sode no Shirayuki, el costo de usar un ataque de nivel Bankai en un Shikai. Sin embargo, ella no estaba preocupada, ahora estaba entre amigos y se reclinó para encender su poder para que todos lo vieran. Su traición fue completa, se mantuvo como enemiga de la sociedad de almas, su poder de Sanpakuto temporalmente suprimido. Todos venían por ella y ella sonrió de dolor, sonrió de alegría y pronunció las palabras en su corazón. Está hecho, estoy muerto. Su agarre se apretó sobre su espada y sintió que su abdomen ardía cuando más poder inundó su cuerpo. Su traje comenzó a desmoronarse, a descascararse en partículas espirituales. Parecía que la cosa necesitaba el entorno espiritualmente rico de la sociedad de almas para funcionar. Todo se derrumbó para salvar la mochila que todavía estaba atada a su espalda. Todo se desvaneció dejándola desnuda a excepción de la llama azul alrededor de su pecho y caderas. El fuego era tan tímido como las plumas de una bailarina, mucho más seductor en sí mismos de lo que ella sentía o realmente nunca fue. Ella levantó su espada en alta guardia, tal vez era hora de complacer un poco más sus pasiones. Vivo de nuevo. Ella se movió y su espada casi corta a su atacante más cercano por la mitad. Soy Rukia. Ella contrarrestó a un atacante, atrapando su golpe en el filo de su espada y dejándolo deslizarse antes de girar, en un elegante arco, bajando su espada y cortando, sintiendo su sangre golpear su piel desnuda mientras su brazo volaba. Soy Rukia. Ella huyó de nuevo, su cuerpo se volvió borroso en un paso flash cuando una espada atravesó el espacio en el que había estado, apareciendo detrás de su atacante y cortando la columna vertebral de la mujer con un movimiento de su espada. Soy Rukia. Ese era su nombre ahora, sin apellido, solo Rukia. Curiosamente, sintió que Ichigo se acercaba, mientras sentía el alma de Masaki latiendo dentro de su mochila. Curiosamente, al menos ahora estaba bien. Soy Rukia, la orden pulsó dentro de su alma. Soy Rukia, y ahora le pertenezco. Su abdomen ardía y sintió aprobación y aceptación. Su danza de juego de espadas se volvió ligera, moviéndose entre una docena de personas, espadas destellando y lo más cercano que llegaron a tocarla fue cuando pasaron a través de una llamarada azul. La sangre se arremolinaba a su alrededor, la Guardia de la Muerte cayó. Naufragio, Hayantobe-in, Hyang-bane. Un guardia de la muerte lanzó su Sanpakuto, una jabalina que se fijó en su poder espiritual y se dirigió hacia ella con una velocidad impresionante. Incluso mientras sucedía, la Guardia de la Muerte se abalanzó sobre ella, ralentizándola durante el tiempo necesario. Una se atravesó con su espada, agarrándola con las manos y manteniéndola en su lugar. Su visión de la jabalina estaba bloqueada por una espalda ancha, cubierta con tela negra, había un símbolo en ella, un collar que rodeaba una rosa roja, los dos unidos por una cruz de Kinki. Se volvió para mirarla, cuernos gemelos saliendo de un lado de su cabeza, su piel era blanca como el papel con rayas negras corriendo por su rostro, comenzando en la línea del cabello y fluyendo por su cuello. Se unieron en una sola gran mancha negra en su piel. Su shiakuso se abrió en el pecho para mostrarlo en toda su gloria. Sus piernas y pies, las partes que se podían ver debajo de la túnica, estaban cubiertas con envolturas oscuras ceñidas a la piel. Sus ojos amarillos brillaban como los de un Oyou, su cabello naranja parecía casi medio teñido de negro, sus brazos eran blancos como el papel, los dedos terminaban en puntas puntiagudas, las mangas de su abrigo ingeniosamente rasgadas para que estuvieran a la vista. Era un poco más alto desde la última vez que lo vio. Y quizás el cambio más sorprendente fue que su poder espiritual era Royal Gold. Sin embargo, el alma de Ichigo Kurosaki no podía estar equivocada. Él la miró, sus ojos se movieron de arriba a abajo. Hola Shinigami. Ella sonrió, no pudo evitarlo. No soy Shinigami, mi nombre es Rukia. Miró a su alrededor, mirando con ira y desafío a sus atacantes. Y yo soy Ichigo Kurosaki y antes de que preguntes, el Gold Reiatsu es nuevo. No, agregó mientras se giraba, presionando su espalda contra la de él, con la espada en guardia, eres un tonto adorable y no me importa de qué color es tu alma en este momento, ¿qué demonios hiciste? ¿A tu piel? Él no respondió, no necesitaba hacerlo, espalda con espalda ella podía sentir su alma. Esa vaga sensación de sus emociones ahora sólida, probablemente podría sentir lo mismo.
su dolor, su amor, cualquiera que sea su forma, y su determinación de proteger a la sociedad de almas, proteger sus ideales y protegerlo a él. Era suficiente, no necesitaba palabras, y cuando la guardia de la muerte comenzó a moverse, el tiempo de las palabras terminó.